Gracias al Señor, una semana previa a nuestra Semana Santa, donde recordamos esa obra sustitutoria del Señor Jesucristo a favor nuestro, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que recordamos y el corazón se sensibiliza también en fechas como estas. Bueno, quisiera saludar también a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, en YouTube o en Facebook. Que el Señor les bendiga en su hogar o donde estén conectados junto a nosotros. Me alegra ver también algunos rostros que no lo vemos durante semana, familia y amigos que están aquí presentes. Siendo de que este año nosotros estamos empujando más los ejercicios espirituales, tiempos de ayuno, tiempos de vigilia, sería importante siempre volver a esa dinámica de recordar lo que es la oración. Por eso es que hoy hemos visto bien hacer un alto al libro de Primera de Corintios y recordar cómo orar bíblicamente. No tengo dudas que mucha gente ora o reza al Señor, pero no sé si realmente el Señor está escuchando todas las oraciones. No tengo duda de que hay intenciones de acercarnos al Señor. La pregunta es si estamos orando correctamente. Nuestras oraciones a menudo revelan que tenemos una idea inadecuada de Dios. Un concepto bastante pobre de la santidad de Dios, de quién soy yo y de quién es Él. Pareciera que algunos han entendido que la oración es simplemente una carta donde tú envías tus pedidos y Dios tiene que resolver a todos los pedidos que nosotros le planteamos. Podemos escuchar oraciones muy pobres en lo que respecta al conocimiento de Dios. Si bien es cierto, la oración es una conversación con Dios, pero es una conversación muy íntima, muy real, donde el corazón se abre y donde le compartimos lo más profundo de nuestro ser al Señor. Creo que algunos no han entendido todavía qué significa tener esa hermosa herramienta, esta arma que es la oración, en la vida de todo aquel que dice que ama al Señor. Charles Spurgeon dijo alguna vez: nunca veremos un gran cambio que mejore nuestras iglesias, por qué no decir nuestras vidas, nuestras familias, hasta que la vida de oración ocupe un lugar más alto en la vida de los cristianos. Creo que algunos han relegado la oración para el momento de desayuno, el almuerzo y el lonche. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tú oras? Sí, porque hemos orado en el almuerzo, hemos orado en el desayuno o hemos orado en el lonche. El libro de Lucas menciona más que ningún otro evangelista que la vida de Jesús estaba envuelta en una vida de oración. Y amados, siendo Jesús el maestro por excelencia, nuestro Señor y Salvador, su vida estuvo envuelta de oración, ¿cuánto más nosotros? Si es el modelo que nosotros tenemos a seguir, entonces nuestras vidas deben estar también constantemente cerca al Señor en oración. Mira el siguiente cuadro. Esto simplemente es un ejemplo del libro de Lucas, cómo describe la oración en la vida de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 21. También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Es decir, momentos espirituales tan hermosos donde la oración es parte de ello. Capítulo 5, versículo 16. Se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar. Amados, cualquier lugar es un buen lugar para buscar el rostro de Dios. Lo he dicho muchas veces acá. Papá me enseñó a orar con los ojos abiertos mientras yo conduzco, pero también al mismo tiempo me enseñó a orar con los ojos cerrados si soy copiloto. En todo lugar, en todo momento, es un buen momento para orar y buscar el rostro de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12. Salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Amados, muchos de nosotros oramos 2 minutos y queremos que Dios responda al instante. Y si pasa 1 hora y Dios no responde, entonces Dios no escucha, decimos. Mira a Jesús, salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Capítulo 9, versículo 18. Mientras Jesús oraba aparte, es decir,
puede suceder cualquier cosa aquí, pueden estar viviendo cualquier detalle aquí, pero Jesús tomaba sus tiempos para buscar el rostro del Padre. Capítulo 9, versículos 28 y 29. Y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Es decir, amados, cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que la oración fue vital en su vida e incluso en su ministerio. Diría un tremendo hombre de Dios: el creyente que desea ser eficaz en público debe invertir sus horas a solas con el Padre cuando está en privado. Es interesante que después de tanto tiempo que los discípulos pasaron con Jesús, lo vieron hacer milagros, escucharon su predicación y tantas cosas, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. A ver, un momentito. Los discípulos diciéndole a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿No se supone que todo judío sabía cómo orar? Usaban las doxologías, usaban sus alabanzas, usaban los salmos. Pero ellos se dieron cuenta que quizás muchas de sus oraciones carecían de sentido o eran vanas repeticiones. Esta es la segunda vez que Jesús menciona el Padre Nuestro. La primera fue en el Sermón del Monte, por ahí en Mateo capítulo 6. Y lo hace en respuesta a una necesidad. Enséñanos a orar. Amados, si algo anhelamos con todo el corazón, debemos presentarlo en oración al Señor. A veces nosotros lo que anhelamos, lo hacemos. Lo que pensamos, lo hacemos. Lo que soñamos, lo compramos. ¿Has consultado a Dios antes de tomar tus decisiones? ¿Sabes bien qué es lo que Dios quiere para tu vida para saber si eso es necesario para ti y para tu familia? Yo considero que es tiempo de dejar nuestras peticiones humanas sin profundidad y seguir la oración al modelo de Jesús. Así que hoy vamos a ver 5 aspectos en el Padre Nuestro que Jesucristo nos enseña que debe estar en toda oración, en una comunión con el Padre. Así que acompáñenme en unas palabras de oración, por favor. Padre, en esta mañana, lo primero que queremos hacer es glorificar tu santo nombre. Eres santo, santo, santo. Nosotros somos tan pecadores. Y Señor, te pedimos perdón, porque en tu santidad muchas veces nosotros queremos ingresar como si nada sucediera. Creemos muchas veces, Señor, que así como le puedo engañar al que está a mi derecha o a mi izquierda, también te puedo engañar a ti. Padre, tú pesas y mides los corazones. Y Señor, te pedimos una audiencia para pedirte perdón. Que por favor tú trabajes en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a ser moldeados conforme al escrito está. ¿Cuánto nos cuesta obedecer tu voz? Pero ayúdanos, Señor, en esta mañana a reflexionar en la oración y a entender qué elementos debo tener al momento de acercarme a ti en unas palabras de oración. Señor, gracias por tanta misericordia derramada en nuestras vidas. Gracias por este hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa, a abrir tu palabra para escuchar tu dulce voz. Háblanos, Señor, que estamos dispuestos a escucharte. En Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Lo primero que vemos en la oración de Jesús, en el Padre Nuestro, es que toda oración debe tener dirección y relación. La oración, amado, es como una carta. Tú escribes una carta. La carta puede ser hermosa, le pones stickers, ponle tu sello, ponle dibujitos. Haz la carta que quieras. Pero si la dirección está equivocada, no va a llegar a su verdadero destino. Toda oración necesita dirección y relación. Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí vemos 2 cosas. Primero, toda oración necesita dirección. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no solamente sea Jesucristo. Y el Espíritu Santo
nos motiva, nos mueve cómo hacerlo correctamente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque desde el tiempo de Jesús se hacían oraciones con direcciones equivocadas. Algunos le oraban a los ángeles. Los ángeles son creación de Dios. No encontramos ningún fundamento bíblico para hacer la oración a algún ángel. Algunos le oraban a los muertos. Hoy en día pasa lo mismo, ¿o no? ¿No? Para que el tío Juanito me cuide desde el cielo. Amados, pueden ser que nuestras oraciones estén mal dirigidas. Luego, con los siglos, eso cambia y las oraciones se elevan a los santos. No encontramos fundamento bíblico que tengamos que orar a Pablo, al rey David, a Tomás. Pero nuestras oraciones muchas veces van cargadas de un tono muy diferente. Incluso algunos creen que pueden estar sus oraciones inclinadas hacia Dios y están totalmente equivocados. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal. Es decir, no sabes lo que pides, no entiendes lo que pides, que no es la voluntad de Dios para ti, por eso el Señor no te lo va a dar. Escúchame bien y esto saldrá en pantalla. Nuestras oraciones pueden tener una mala dirección o una mala motivación. Por ende, no serán contestadas. Amados, si el Señor cumpliera todas nuestras oraciones, probablemente hoy estaríamos viviendo en el mundo. Porque muchas veces somos egoístas con nuestras oraciones. Todo queremos para nosotros. Pensamos solo en nosotros. Así que nuestras oraciones están mal dirigidas. Pero también nuestras oraciones, la oración demanda una relación con quien vamos a hablar. Es decir, yo tengo que entender que cuando levanto mis manos, cuando oro al cielo, estoy en una correcta relación con el Padre. Pregunto, ¿cómo estoy caminando con Él? ¿Realmente soy su hijo? ¿Realmente me sujeto a su perfecta voluntad? Jesucristo dice aquí, Padre nuestro. Mira cómo identifica esta relación. Padre nuestro. No era suficiente decirle Padre. Era suficiente. Padre que estás en los cielos. Y vamos a entender. Pero mira al Señor Jesucristo cómo lo ubica aquí en esa relación estrecha, muy cercana entre un papá con su hijo. Padre nuestro. ¿Sabes por qué? Porque el que se acerca en oración debe saber muy bien a quién acude. Debe entender bien a quién va, a quién se dirige. Yo ya tengo mi propia casa, vivo con mi familia, yo ya no vivo bajo la tutela de mi padre, bajo su techo, pero esa estrecha relación que tengo con papá Vico me lleva a que en cualquier momento yo pueda ir con él, pedirle ayuda o pedir consejo. ¿Se entiende el ejemplo? Ahora, claro, guardando esas tremendas diferencias, habrá cosas que papá me podrá ayudar, habrá situaciones que de repente no me podrá ayudar, pero el Padre Eterno siempre estará presente todos los días de mi vida. Ahora, escúchame bien, Dios no es el Padre de todos los hombres, no te equivoques. El hecho de que ores, el hecho de que asistas a la iglesia, no te hace hijo de Dios. Dios no es el Padre de todos los hombres. ¿Es el creador de todos los hombres? Sí. Él es el Padre de todo aquel que ha llegado a ser su Hijo por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que a los que creen en su, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo algunos tienen esta potestad. ¿Quiénes? Los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces no te engañes. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, tú no eres hijo de Dios. ¿Puedes hacer una oración? Puedes hacer una oración. ¿Puedes rezar en tu casa. Pero no tienes una relación estrecha con el Padre. Entiendo que hay muchos hijos, y hablo hijos de Dios, que han perdido su relación con el Padre.
producto de pecados, se han apartado de la casa del Señor. Si esto pasa, tal cual la historia del hijo pródigo, podemos volver a casa. La historia del hijo pródigo a mí me enseña dos cosas. Lo primero, no importa cuán bajo he caído, puedo volver al Señor. Es decir, aún estoy bajo el tiempo de gracia y de misericordia de parte de Dios. Pero lo segundo que aprendo de la historia del hijo pródigo es que el Padre siempre está con los brazos abiertos, esperando por nosotros para perdonarnos. Él siempre ha tomado la iniciativa a través de todos los siglos. Así que puedo acercarme con confianza a un Padre amoroso y un Padre perdonador. Padre nuestro que estás en los cielos. Dirige nuestra oración hacia allá, hacia donde está nuestra verdadera patria celestial, de la que como cristianos obviamente estamos en camino. Me gusta reflexionar en cada punto. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. Una oración mal dirigida nunca será respondida. Puede ser que ores genuinamente. Puede ser que todo lo que digas es verdad, pero si está mal dirigida, nunca será respondida. Voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que mi esposa llega a la casa, pero como está con las manos ocupadas cargando algo, grita desde afuera. Pero vamos a imaginar que se confundió mi nombre. ¡Carlos! ¡Ya llegué! Yo adentro voy a seguir sentado. ¿Quién será Carlos? De repente es mi vecino. Una oración mal dirigida nunca será respondida. Un segundo aspecto que vemos en el Padre Nuestro es que hay adoración e identificación. Adoración e identificación. Dice el versículo 2, la segunda parte: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo primero que debemos entender aquí es que toda oración demanda adoración. Yo tengo que recordar hacia quién estoy yendo, y si me ayudan en pantalla, por favor. Toda oración demanda adoración. Santificado sea tu nombre. Amados, en nuestra oración debemos darle la gloria a Dios siempre. Algunos viven de tal forma como si Dios fuera de nuestro tamaño. Y discúlpame la expresión, le hablas a Dios como si fuera tu brother. No sé en qué clase de Dios has creído, pero no es el Dios de la Biblia. Porque cuando yo entro en oración, lo único que sé que Él es tan santo y yo soy tan pecador. Y eso se tiene que revelar en mi oración. No podemos esperar recibir de Él misericordia y gracia sin antes darle la honra de vida. Lee bien en pantalla. Una oración puede que no tenga peticiones, pero nunca debe faltar adoración. De repente hoy voy a orar y no le voy a pedir nada en particular al Señor por mí o para mi familia o para la iglesia, pero siempre mi oración tiene que tener adoración. Porque estoy entrando a ese santuario del Rey. Es como una audiencia que yo pido ante el Rey. Y es mi responsabilidad, es mi entendimiento de inclinarme ante mi Rey. Y amados, esto hay que enseñar a nuestra familia. Esto yo le estoy enseñando a mi hija, porque es mi responsabilidad mientras ella esté bajo mi techo. Tal cual como mi padre hizo conmigo, yo lo haré con mi hija hasta el día que ella salga de mi casa y ella decida vivir como ella desee. Pero mientras viva bajo mi responsabilidad, yo soy responsable delante de Dios. Y lo he dicho varias veces. Cuando vamos en el auto y la estoy llevando al colegio, yo le digo, oramos. Ya papá, yo primera, me dice. Y ella ora. Y a veces en su oración yo tengo que ir ayudándole. Hijita, esto hay que pedirle al Señor. Porque son niños. Señor, te pido que hoy me puedan dar muchos regalitos. Que hoy haya 10 recreos. Entonces digo, hija,
¿Qué te parece si empezamos primero adorándole al Señor? Señor, gracias porque tú eres grande. Ya, papá. Entonces tú primero, me dice. Ya, yo oro primero. Es mi responsabilidad enseñarle a mi hija a adorar al Señor. Como dije hace un momento, cada oración debe reconocer dos cosas: la santidad de Dios y mi pecaminosidad delante de Él. Amados, yo no soy digno de presentarme delante de Dios. El Señor tiene todo el derecho de consumirme por mis delitos y pecados. Pero es la gracia de Dios que me permite tener audiencia ante el Rey por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente recordar que toda oración demanda adoración, toda oración demanda identificación con su plan. Venga a nosotros tu reino, que es la persona de Jesucristo. Esto lo predicó Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, los 70 que fueron enviados, habían predicado acerca del reino de los cielos. Entonces, amados, cuando oramos, sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos identificamos con ese plan elaborado desde el cielo. Recuerdo, por ejemplo, las primeras reuniones que yo tenía con una célula de futbolistas. Y algunos de ellos me decían: pastor, ore para que yo pueda hacer un gol hoy. En mi mente estaba: más malo eres como yo, pero... Yo les decía: mira, voy a orar para que el Señor les guarde y ustedes sean honestos para jugar. Por eso puedo orar. A veces nosotros pensamos que podemos, solo porque oramos, cambiarle la mano a Dios. O Dios que termine haciendo lo que yo simplemente le estoy pidiendo. Pero, amados, ¿cómo voy a conocer el plan de Dios si no abro su palabra? Si tú has dejado de estudiar la Biblia, has dejado de conectarte con Dios. Y cuando dejas de conectarte con Dios, te enfrías. Y cuando te enfrías, te separas. Y lo que yo sé, lo que está separado ya no se relaciona. Y la próxima vez que quieras orar, adorar, cantar o leer la Biblia, te va a costar. Porque no te estás identificando con el Señor y con su plan. Él desea comunicarse con nosotros todos los días. No podemos adorarle al Señor sin conocerle. Porque cuando le conocemos, le amamos más y mejor. Y que yo sepa, amados, Jesús es el amor que toda persona necesita. Permíteme hacer una segunda reflexión aquí. Una oración sin adoración no tiene fundamento, porque no reconoce a quién uno se está dirigiendo. Amados, cuando oramos nos presentamos ante el Rey del universo, el que conoce toda nuestra vida. Yo puedo engañarle a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a los hermanos, al cuerpo pastoral. Yo le puedo engañar a todos, pero a Dios. Y a veces pensamos que solo porque oramos le podemos, discúlpame la expresión, avivar a Dios, cuando Él mide y pesa los corazones. Una oración sin adoración no tiene fundamento, porque no reconoce a quién uno se está dirigiendo. Un tercer aspecto que vemos en la oración que Jesús nos enseña, el Padre Nuestro: hay una sujeción voluntaria. Es decir, Él no nos obliga, Él nos invita. El Señor nos invita para orar, para acercarnos a Él. Es una invitación. Tenemos que responder a la invitación del Señor. Y la sujeción tiene que ser voluntaria. Dice el versículo 2: hágase tu voluntad. Ojo, muchas de mis oraciones van a traer peticiones. No importa el pedido que tengas, siempre tu oración debe terminar: hágase tu voluntad. Y esto se refiere a aspectos celestiales, aspectos terrenales. Veamos aspectos celestiales, porque la oración dice: hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Sabes, amado? Yo estoy convencido de que orar no es difícil.
Porque el concepto más simple de la oración es hablar con Dios. Y para hablar solo hay que abrir los labios, pues. Orar no es difícil. Lo que es difícil para algunos es aceptar la voluntad del Señor. Sujetarse a la voluntad de Dios. Eso sí no nos gusta. Yo he tenido muchas veces contacto con personas que me han dicho, pastor, vamos a orar, pero sí, ¿pero lo va a hacer Dios? Entonces yo le tengo que decir, ¿le estás pidiendo al Señor o le estás ordenando al Señor? Porque si has venido a ordenarle al Señor, no sé en qué Dios has creído, no sé a qué Dios estás buscando. Yo me estoy acercando a quien es el Rey Supremo del universo y el Rey de mi vida. Y a Él yo me sujeto, que se haga su voluntad. La oración no solamente es hablar y pedir, la oración es sujetarme a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Como familia hemos aprendido a lo largo de los años a sujetarnos a la voluntad de Dios. Hemos orado por cosas al Señor, el Señor ha respondido en su tiempo y en sus formas. No exagero si yo digo que cientos de personas oraban por la sanidad de mi madre, que falleció hace 5 años producto del cáncer. Cientos de personas que nos escribían, habían iglesias en diversas partes del país y del mundo que oraban por mamá para que Dios obre un milagro. Y varios hermanos después nos buscaban, ya sea mis hermanos, a papá o a mí, y nos decían, pero pastor, ¿pero no hemos venido orando para que el Señor haga un milagro y sane a la hermana Cori? Y yo les decía, bueno, ese ha sido nuestro pedido. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y se cumplió. En lugar de tenerlo en un lecho, en una cama, sufriendo de dolor, mejor que ya descanse en los brazos del Salvador. Y teníamos paz en la familia, que se cumplió la voluntad del Señor. El Señor no está obligado a hacer lo que nosotros le pedimos. Martín Lutero dijo alguna vez, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Entonces cuando yo oro, tengo que decirle, Señor, confío en tus planes. Esto es lo que yo anhelo, Señor, pero confío en tus planes. Hágase tu voluntad como en el cielo. Nos lleva a mirar hacia arriba. Entonces mi oración no tiene como base lo que a mí me apetece, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo quiero, sino lo que el Padre Celestial tiene planificado para mí. ¿Y cómo lo sé? A través de su palabra. Una sujeción voluntaria en aspectos celestiales, pero también una sujeción voluntaria en aspectos terrenales, así también en la tierra. Luego de ubicar bien mi mirada, primero el cielo, luego bajo mi mirada, mis peticiones, como dije hace un momento, todo lo voy a sujetar a la voluntad de Dios. Es lícito decirle al Señor lo que uno sueña, lo que uno anhela, lo que uno quiere, eso es lícito. Pero lo dejamos en la voluntad de Dios. Amados, así como los ángeles se sujetan y adoran al Señor en el cielo, los hijos de Dios le adoramos y nos sujetamos al Señor en la tierra. Lee lo siguiente en pantalla. Nos equivocamos si lo primero que abrimos al orar son los labios. Lo primero que debemos abrir es el corazón, luego nuestros oídos para escuchar al Señor. Muchas de nuestras oraciones no serán verbales, es decir, no lo va a escuchar la persona que está a mi costado. Muchas de mis oraciones son muy internas. No necesariamente tengo que abrir los labios, pero necesariamente tengo que abrir el corazón. Y después de abrir el corazón, abrir los oídos para escucharle a mi Señor. Porque Él va a responder. Pero ¿cómo vamos a orar conforme a su voluntad? Si una vez más no conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Un corazón sano se sujeta a la voluntad de Dios. Permíteme hacer una tercera reflexión. Debemos hacer de esta tierra su cielo, donde Él reine cada día. Parece que nosotros hemos hecho una diferencia en cosas espirituales y cosas seculares. Amados,
El Señor reina tanto aquí en su casa como en nuestros hogares. Él es el mismo. Y nuestra vida debe ser igual allá o aquí. Así que debemos hacer de esta tierra su cielo, donde Él reine cada día. Un cuarto aspecto que veo en la oración de Jesús: hay una petición integral. Una petición integral. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que encontramos aquí, aspectos terrenales. El pan nuestro de cada día. Si me ayuda pantalla, por favor. El pan nuestro de cada día. Solo después de adorar y sujetar nuestra voluntad al Señor es que recién podemos pasar a realizar nuestras peticiones. Porque primero me ubico, quién es Él, es santo, le adoro con todo mi corazón. Luego de entender muy bien quién es Él, recién puedo hacer mis peticiones. La palabra pan aquí incluye todo lo que necesitamos en esta tierra: trabajo, fuerzas, salud, economía, alimento. Y amados, el Señor nos escucha. En los primeros años de nuestra existencia, te hablo cuando yo tenía casi 5 o 6 años, más de 40 años atrás, yo recuerdo que papá viajaba mucho porque él, como pintor, viajaba con sus óleos, iba a diversos lugares, tenía que ir a las galerías, presentaba sus cuadros, y claro, a veces en las galerías tenía que estar 3 meses sus cuadros ahí. Por la gracia de Dios, los que han visto las pinturas de papá, él un hombre muy bueno, por algo ganó el concurso nacional de pintura, y él llevaba 20 cuadros, vendía 16, se traía 4 cuadros, etcétera. Pero él, como el pintor, el autor de la obra, él tenía que estar ahí, etcétera. Y había días, acuérdate, hace 40 años cómo era la comunicación. No es como ahora, pues, que tú envías un WhatsApp y ahí estás esperando que te responda, ¿cierto? Había días difíciles en el hogar, que no había quizás el sustento. Nunca voy a olvidar a don Wilson. Tocaba la puerta de la casa. ¿Quién era don Wilson? Era el conserje de la Escuela de Bellas Artes, donde papá era uno de los profesores. Un flaco, alto, mayor, en pinta parecido al Quijote, así alto, flaco, una barba grande con su bigote bien parado. Mamá abría la puerta. Ñocori, la llamaba. Ñocori. Esto le manda don Vicente. Bolsas con pollo, papa, arroz, azúcar. Ya luego que mamá podía comunicarse con papá, porque no teníamos un teléfono en casa, entenderá, pero en comunicación mamá le comentaba y papá le decía: pero yo no envié nada. Yo no he hablado con don Wilson. Sin duda es Dios obrando, escuchando las oraciones, aún usando a un hombre que no era creyente, pero para bendecir a los hijos de Dios. Amados, si Dios cuida de las aves del campo, ¿no va a cuidar de nosotros? Él es un Dios proveedor. Así que mis angustias del día, mis dilemas, mis dudas, lo puedo presentar delante del trono del Señor. Algo que hemos aprendido como familia, y saldrá en pantalla, es que realmente orar da más descanso que dormir. Porque a veces tú te acuestas con tus preocupaciones, con tus dudas, con tus conflictos, y ni descansar puedes. Y te das cuenta que el reloj da vueltas y vueltas y vueltas, y tú estás dando también vueltas en la cama, y te levantas con la misma preocupación. Pero cuando uno ora y deposita todas estas cargas al Señor, el Señor las sostiene por nosotros. Por algo la palabra dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios da de su provisión, pero no podemos alejarnos de la fuente de nuestra provisión. Hay algo que yo entiendo bien en mi vida, y es que los canales de bendición pueden variar, pero la fuente siempre será la misma: es nuestro Señor. Los canales varían, la fuente siempre es la misma. En oración podemos
plantearle al Señor aspectos terrenales, pero también aspectos espirituales. Dice la oración de Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos olvidado que como creyentes estamos peleando una batalla espiritual todos los días. Lo que ingresa por nuestros ojos, lo que ingresa por nuestros oídos, lo que maquina nuestra mente. Y estamos en una lucha constante. Cada día enfrentamos tentaciones y el mal. Ya ni siquiera hay necesidad de que tú busques lo malo, sino que te aparece en el celular, te aparece en la computadora, vas a inflar la llanta del coche, ves algunas imágenes en las paredes del taller. O sea, hay tentaciones por todo lado. Y al orar de esta manera, estamos confesando: Señor, yo soy débil. Soy débil, por eso es que te necesito tu poder a través de tu Santo Espíritu para vivir en victoria cada día. El modelo de Jesús para vencer la tentación en Mateo 4, después de su bautismo, recuerdas, fue el conocimiento de la palabra de Dios, porque él citaba la palabra ante cualquier tentación. Y amados, debemos estar dispuestos a no recibir lo que nosotros pedimos o oramos, porque no es voluntad de Dios para nosotros. Hace casi 30 años atrás llegó el boom al Perú de los cruceros. ¿Lo recuerdan? Donde todos los jóvenes querían irse al crucero. Mira, yo recuerdo, estoy hablando hace 30 años atrás, el sueldo era $500 mensuales. Imagínate. Si un muchacho hoy puede vivir con $500 mensuales, imagínate, hace 30 años atrás. Bueno, mi hermano Paul, él había terminado la universidad, no encontraba un trabajo que realmente pueda satisfacer lo que él deseaba, entonces él habló con mis padres y él postula a este crucero. Obviamente él ya como un adulto, él quería salir de casa también y habló con mis padres. Y él nos iba comentando, pasaban semanas, él tenía que ingresar datos en la computadora, etcétera, y él decía: somos 300 a nivel nacional que hemos apelado a esto. ¿Pero cuántos necesitan? 15. Y después de semanas hemos quedado 200, 120, 80, 50, 25, y eran de Arequipa, de Lima, Trujillo, de Tumbes, de Pucallpa, de diversos lugares. Cuando llegaron a ser 25, los llaman a todos a Lima para que sean capacitados en Lima. Paul tuvo que alquilar un cuarto en la punta, ahí con varios de sus compañeros, y cada día les instruían en diversas cosas. Una de ellas, yo recuerdo que mi mamá oraba porque Paul estaba enfrentando cosas nuevas en su vida. Una de ellas, claro, le habían enseñado, pero equipado para apagar incendios. Otra de ellas, lo llevaban a alta mar, lo empujaban y tenían que salir nadando. Y Paul ni yo nadamos, y él decía: el Señor me sacará de esta, ¿no? Y yo recuerdo que medio ingenuo decía: Señor, ojalá que el que empuja se olvide de mi hermano y se saltee y lo empuje al otro, ¿no? Y Paul nos comentaba, ¿no? Salía aprobado en esto, salía aprobado en esto, salía aprobado en esto. Una de las luchas muy difíciles era el inglés, era una entrevista en inglés. Salió aprobado en su entrevista de inglés. De los 25, quedaron 15. Paul clasificó. Era uno de los 15. Bueno, había una lucha de emociones en casa. Felices porque ha sido clasificado. Tristes porque pronto él va a tener que partir de casa. Van a la embajada y solo le dan visa a 14. Así como me escuchas, solo a 14. A uno no le dieron la visa. ¿A quién fue? A mi hermano Paul. Y yo le escuchaba llorar a mi hermano en el teléfono hablando con mi papá. Le decía: mis amigos se están burlando de mí. Y me dicen: pero Paul, ¿tú no orabas en el desayuno? ¿No nos habías enseñado a orar? Que confiar en Dios, confiar en Dios. ¿Acaso no hemos orado antes de dar el último examen? Y se reían de él. Paul se frustró mucho, mi hermano. Pasaron las semanas, ya sus amigos viajaron,
y le escribían: Paul, estamos en México. Paul en Trujillo. Paul, estamos en Miami. Paul en las Quintanas. Tres meses pasaron. Y uno de sus amigos o sus compañeros le dijo: Paul, mejor que no hayas venido. No te imaginas lo asqueroso que es esto. ¿Te acuerdas de tal, la chica que su enamorado era de Tacna? Sí, está con el capitán. Y dice que está ahorrando porque se va a casar con su novio de Tacna. ¿Te acuerdas de tal? Se está acostando con mujeres y le dan propina. Después de meses, Paul entendió el no de Dios. Y nosotros también entendimos el no de Dios. Amados, vamos a enfrentar tentaciones y luchas y enfrentar el mal. Y nuestra oración debe ser: Señor, líbranos del mal. Aun cuando eso cueste mis sueños, mis planes y mis metas. Un día, hablando con un amigo que es pastor acerca de las luchas y de estas cosas, él me dijo lo siguiente, y lo he puesto aquí en pantalla. Me dijo: no le pidas en oración al Señor cargas más livianas, sino hombros más fuertes. Pídele al Señor que pueda salir victorioso en medio de estas tentaciones, en medio de estas luchas, en medio de estas batallas. Porque si tú le pides al Señor cargas más livianas, siempre serás el mismo débil de siempre. Pero cuando le pides al Señor hombros más fuertes, te estás fortaleciendo en el Señor. Nunca sabremos la realidad de nuestro corazón a la medida que lo descubrimos en oración. Una cuarta reflexión: la oración es un escudo para el corazón. Es el lenguaje sublime de Dios y es un azote para Satanás. La palabra nos aconseja: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, amados, es bueno estar orando constantemente, todo el tiempo, estar orando y buscando el rostro de Dios. Quinto y último aspecto en el Padre Nuestro: confesión y perdón. Dice el versículo 4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dos aspectos aquí muy claros. Primero, confesar nuestros pecados. Dice la porción: y perdónanos nuestros pecados. Cada oración debe llevarnos a arreglar cuentas con Dios. Amados, ¿somos conscientes que cuando entramos en el trono de Dios en oración, Él ya lo sabe todo? ¿Somos conscientes de eso? O sea, ¿tú crees que podemos engañarle a Dios? ¿Podemos aparentar estar bien? ¿Que le podemos decir unas cosas, pero hay otras cosas en nuestra mente y corazón? ¿Tú piensas que le podemos, discúlpame la expresión, avivar al Señor? Tristemente, hay personas que se acercan al Señor en oración con un corazón sucio. Podemos venir a la casa del Señor, podemos cantar, levantar las manos, pero ¿qué vivimos durante la semana? Principios del mundo, adulterio, fornicación, mentiras, chismes, pornografía, tantas cosas. Pero venimos, cantamos, cargamos una Biblia, decimos amén, gloria a Dios, lloramos, levantamos las manos. ¿Y tú piensas que Dios lo va a pasar por alto? Hay oraciones que están llenas de orgullo. Tal cual el fariseo. ¿Recuerdas la escena de Lucas capítulo 18, versículo 11? Yo creo que hay muchos que se acercan hoy en día así al Señor. Mira, escucha la oración del fariseo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. La oración se trataba de él. O sea, en la oración él quería mostrar cuán bueno era, cuán santo era. Y sabes, amigo y hermano, esas oraciones Dios no escucha.
porque nadie puede usurpar el trono que solo le pertenece al Señor. La confesión de pecados abre los oídos al Señor. Abre los oídos al Señor. Cuando oramos en el Espíritu, nuestro corazón se descubre completamente y se revela absolutamente todo. Por algo, Leonard Ravenhill, un tremendo hombre de Dios, dijo lo siguiente: un hombre en pecado deja de orar, pero un hombre que ora deja de pecar. Entonces tú tienes que elegir qué clase de hombre quieres ser. Un hombre en pecado deja de orar, porque ya se rompió esa relación con Dios. Qué bueno es si hay vergüenza por el pecado y no acercarnos delante del Señor. Pero algunos, sin importar lo que vivieron ayer o hace una semana, igual se acercan delante del Señor. Amados, si hay pecado no confesado, Dios no va a escuchar, porque hay una muralla que divide. Pero lo segundo, no solamente es importante confesar nuestros pecados, también es importante perdonar para recibir perdón. Hemos olvidado que la fe es más práctica de lo que nosotros creemos. Algunos solo tienen conceptos, buenos conceptos de la fe, pero la fe es más práctica de lo que nosotros creemos. Dice esta porción: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esta expresión, a todos los que nos deben, no tiene que ver nada con asunto económico. Tiene que ver con aquellas faltas que terceras personas han cometido contra mí, que me han faltado, que me han herido, que me han lastimado, que me han ofendido. Y escúchame, amado, porque esto pasa muchísimo en la iglesia de hoy. ¿Crees que puedes adorar a Dios y al mismo tiempo odiar a una persona? Eso es imposible, amados, porque eso significa que no has comprendido el amor y el perdón de Dios. Aquel que no perdona es aquel que no ha entendido esa gracia soberana de Dios en su propia vida. Porque el que brinda gracia a los hombres recibe gracia de Dios. No, pastor, eso es lo que usted dice. Es lo que la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, no te engañes, venir a la iglesia, cantar, dar tu diezmo, cargar una Biblia, ir a una célula, pero tienes rencillas y resentimiento, odio y no perdonas a alguien, no pienses que estás agradando a Dios. Y es claro el pasaje, ¿eh? No estás dispuesto a perdonar, pero sí quieres que Dios te perdone. ¿Recuerdas que el Señor dice: si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y arregla el problema y después presenta tu ofrenda? Porque hay una situación no resuelta que necesitas arreglar. Amados, cuando perdonamos total y gratuitamente a quienes han pecado contra nosotros, nos parecemos más a Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no necesitó que los que se burlaban, los que le escupieron, todos le digan: disculpa, Jesús, sí, mira, no, sí eras el Hijo de Dios, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben. Pastor, usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. Mira, quizás lo que te ha hecho va a ir a un juicio, va a ir a fiscalía, que siga el rumbo que tenga que seguir. Déjalo en las manos de las leyes, pero en mi corazón está perdonar. Cada falta tendrá su propia justicia. ¿Evidencias tu fe a través del perdón que extiendes a otros? Claro, algunos evidencian su fe porque predican, evidencian su fe porque ofrendan, evidencian su fe porque asisten, sí, pero no te olvides, evidencias tu fe a través del perdón que extiendes a otros. Hacia padres, hacia hijos, hacia alguna persona que te dañó. Porque negar el perdón es negar la fe. Si yo tengo un Dios perdonador que me miró a través de la obra de Jesucristo en la cruz, así no debo ver también a quienes me ofenden y me afectan.
Amados, si cada pastor contáramos a toda la gente que de cierta manera nos ha dañado en el camino o nos ha lastimado en el camino. Como también como pastores no estamos exentos que podemos ofender, lastimar a los hermanos. Y ahí estamos para pedir perdón. Y anhelamos esa gracia que venga de Dios. Lee lo siguiente en pantalla. El perdón o la falta de perdón revela lo sano o lo enfermo que está el corazón. Y lo que es triste, algunos siguen abrazando su corazón enfermo. Tan grande es su orgullo que prefieren seguir abrazando un corazón que apesta, que está enfermo, prefieren seguir abrazándolo. Y como dicen algunos, morir en su ley. Pero no podemos agradar al Señor así. Última reflexión. Quizás Dios no nos escucha ni perdona porque nosotros no estamos dispuestos a escuchar ni a perdonar a otros. Amado, recuerda que Dios todo lo sabe. Y yo vengo, Señor, perdóname, he pecado antes de ayer, hice esto, Señor, perdóname. Y el Señor mirándome. Y el hermano que te está buscando desde el año pasado para pedirte perdón, ¿por qué no lo atiendes? Señor, perdóname por lo que pensé, esto es incorrecto, Señor, perdóname. ¿Cómo saliste hoy de casa sin querer arreglar la situación? Amados, no tomemos a la ligera nuestra relación con Dios y la oración. La oración es un arma que tenemos en nuestras manos de parte de Dios. Usemos las armas que el Señor nos ha dado. Pero me temo que algunos se están lastimando con las propias armas que Dios nos ha dado. Es interesante que el Padre Nuestro inicia reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Reconoce la santidad de Dios y termina reconociendo la debilidad del hombre y su necesidad de Él. Y así esto debe estar acompañado de toda oración. Señor, cuán grande eres tú. Señor, cuán pequeño soy yo. Señor, tú eres santo, santo, santo. Y cuán pecador soy yo. Y gracias, Señor, porque hoy tengo acceso a tu presencia por medio de la obra de Jesucristo. No hay otra forma. Sin la presencia del Espíritu Santo es imposible pedirle a Dios como se debe, porque es Él quien conduce nuestra oración. ¿Se han convertido nuestras oraciones en un tiempo solo de queja o de pedidos? De estar haciendo solo pedidos al Señor. Cuando oras, ¿has perdido la perspectiva que el Dios del universo nos está escuchando? El Padre Nuestro es el modelo a seguir al momento de acercarnos al Señor. Y amados, quiero ir terminando, pero recuerda esto. Una de las mejores formas de amar a los tuyos es tenerlos presentes en oración. Quizás a veces nos va a faltar las palabras, no somos tan buenos para decirle cosas a la esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos, al pastor, entre hermanos. Nos es difícil a veces verbalizar. Fue interesante que alguien me escribió ayer y me puso, pastor, aunque quizás no lo he demostrado o no he sabido cómo decirle, pero yo lo amo mucho. Y fue lindo leer ese mensaje. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Inicio la mañana en oración, termino el día en oración. Porque será a través de la oración que abro mi corazón al Señor. Y Él conoce todo, pero Él, como un buen padre, desea comunicarse con nosotros. Yo sé que mi hija tiene hambre en algunos momentos del día, pero me encanta cuando ella viene y me dice: papá, ¿me das una manzana? Porque sabe a quién viene, sabe a quién acude, y eso llena mi corazón. Así el Padre espera por nosotros, en oración. Señor, esto estoy viviendo. Señor, esto estoy sintiendo. Señor, ayúdame. Quiero parecerme más a Jesús.
Señor, haz morir todo lo terrenal en mí y ayúdame a vivir para la alabanza de tu gloria. Empezamos la mañana así, de rodillas delante del Señor, y terminamos el día así, de rodillas. Señor, gracias por este día. Voy a la cama, no sé si me voy a levantar, pero tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes a través de ella en los diversos aspectos de la vida cristiana. Y como dije hace un momento, Señor, la fe es más práctica de lo que nosotros pensamos, imaginamos o creemos. Y Señor, tú demandas de nosotros una relación correcta, sana contigo. Y la oración es esa comunicación a diario que tengo contigo. Señor, no permitas que mis manos se levanten, que mi oración sea transmitida, si aún hay cosas en mi corazón que no han sido arreglados. Señor, sana nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos cuesta perdonar. Pero no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que es correcto delante del trono de Dios. Señor, ayúdanos como padres a transmitir estas verdades de generación a generación a nuestros hijos. No se trata de lo que nuestros hijos quieren en la casa. Se trata de lo que nosotros, nuestra responsabilidad como padres, debemos enseñarles e inculcarles en el hogar. Señor, permítenos ser una iglesia fuerte, sólida en la oración. Hoy estaremos en un tiempo de ayuno, Señor, después del tercer culto. Gracias por los que estarán en el tiempo de ayuno, buscando tu rostro, porque te necesitamos. Señor Jesucristo, a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén.